El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Nació cuando el siglo XX apenas comenzaba a gatear y el mundo todavía olía a pólvora vieja y a caminos de tierra. Era el año 1902 y en Tarazona el viento del Moncayo soplaba con esa fuerza antigua que curte la piel y el carácter. Allí, en una casa modesta donde no sobraba nada pero tampoco faltaba el cariño, vino al mundo Francisco, un niño de ojos vivos y mirada inquieta que, sin saberlo, traía guardada en la garganta la risa de un país entero. Su padre era policía y tenía ese aire serio de quien ha visto demasiado, pero su madre ponía la ternura necesaria para equilibrar la balanza de la vida cotidiana. La infancia en Aragón tiene un sabor particular, hecho de polvo, sol y el eco de las campanas que marcan las horas con una lentitud exasperante. Francisco corría por aquellas calles empedradas, absorbiendo el habla de la gente, los giros, las expresiones y esa tozudez tan baturra que luego se convertiría en su sello de identidad. Sin embargo, el destino tenía preparado un cambio de escenario. La familia hizo las maletas cuando él era todavía un niño y cambiaron el horizonte ocre de Zaragoza por el bullicio gris y húmedo de Barcelona. Aquel viaje fue su primera gran actuación, aunque nadie lo supiera. El niño de pueblo llegaba a la gran ciudad, al barrio del Poble Sec, donde se mezclaban los acentos y las esperanzas de miles de inmigrantes que buscaban un futuro mejor. Barcelona era una bestia enorme, llena de fábricas, tranvías y teatros. Fue allí, entre el humo de las chimeneas y el murmullo del puerto, donde Francisco empezó a sentir que la vida real le quedaba pequeña y que necesitaba otras vidas prestadas para sentirse completo. Pero los sueños de arte no llenan el estómago y en aquella época el hambre era un perro flaco que mordía los talones de casi todos. Francisco tuvo que trabajar. Fue dependiente en una tienda de maquinaria, rodeado de tuercas y hierros fríos que no le decían nada, pero que le permitían llevar unas pesetas a casa. Mientras sus manos despachaban herramientas, su cabeza volaba lejos, hacia los escenarios iluminados del paralelo, hacia las candilejas y el terciopelo rojo. Se casó joven, como se hacía entonces, con Consuelo, la mujer que sería su ancla, su brújula y su refugio. Con ella formó una familia numerosa, un hogar que debía sostener con el sudor de su frente. Pero el veneno del teatro ya corría por sus venas y no había antídoto posible. Empezó en grupos de aficionados, robándole horas al sueño y al descanso. Actuaba en locales pequeños, donde el público estaba tan cerca que se podía oler su aliento y donde el fracaso no era una opción porque significaba no volver a pisar las tablas. Aquellos primeros años fueron una escuela de dureza. Aprendió a proyectar la voz para que llegara hasta la última fila sin romperse. Aprendió a moverse con la precisión de un relojero y sobre todo aprendió a escuchar el silencio del público. Entendió que la risa es algo serio, muy serio, y que para hacer reír hay que sufrir un poco por dentro. Su rostro, que con los años se iría llenando de surcos expresivos, era de goma. Podía pasar de la indignación a la ternura en una fracción de segundo, solo con arquear una ceja o torcer el gesto de la boca. La guerra civil partió la vida de todos en dos mitades sangrantes. Fueron años de miedo y oscuridad, donde el teatro se convirtió en una trinchera de la supervivencia. Francisco siguió actuando, porque la gente necesitaba olvidar, aunque fuera por un par de horas, que fuera de aquellas paredes el mundo se estaba desmoronando. En esos tiempos difíciles se forjó el acero de su profesionalidad. No importaba si tenía fiebre, si estaba triste o si las noticias eran malas, el telón subía y él salía a escena para ser otro. Cuando la paz llegó, o al menos el silencio de los cañones, Francisco Martínez Soria ya no era un aficionado. Era un actor de raza que había decidido apostarlo todo a una sola carta. En el año 1940 fundó su propia compañía. Fue un salto al vacío sin red. Compró el Teatro Thalía de Barcelona, un local que se convertiría en su segunda casa, o quizás en la primera. Allí pasaría décadas, tarde y noche, dirigiendo, actuando y gestionando cada detalle, desde el vestuario hasta la contabilidad. El Thalía no era solo un teatro, era un templo dedicado a la comedia. Francisco sabía lo que el público quería. No buscaba el aplauso de la crítica intelectual, ni los premios de la vanguardia. Él quería ver el patio de butacas lleno de familias, de trabajadores cansados, de abuelas y nietos. Quería que su teatro fuera un espejo amable donde la gente pudiera verse reflejada y reírse de sus propios defectos. Y lo consiguió.
Durante años, el cartel de "No hay billetes" se colgaba en la taquilla con una regularidad pasmosa. Pero la verdadera explosión, el fenómeno social que lo convertiría en un icono inmortal, llegaría más tarde, cuando la juventud ya se le había escapado entre los dedos. El cine, ese gigante de luz y celuloide, llamó a su puerta. Ya había hecho películas antes, papeles menores, personajes secundarios que pasaban sin pena ni gloria. Pero fue en la década de los 60 cuando todo cambió. España estaba cambiando. Los rascacielos empezaban a arañar el cielo de las grandes ciudades, el turismo traía aires nuevos y bikinis a las playas, y el campo se vaciaba. En ese contexto de transformación vertiginosa, Francisco encarnó al arquetipo perfecto para explicar lo que nos estaba pasando. Se puso la boina, cogió la cesta de mimbre y se convirtió en el cateto, en el paleto que llega a la ciudad con sus gallinas y su sentido común intacto. La película La ciudad no es para mí fue un terremoto. Los cines se desbordaban. La gente hacía colas interminables para ver a aquel señor mayor, bajito y con cara de despiste, poner en su sitio a los modernos, a los yeyés y a los estirados de la capital. Aquel personaje no era una caricatura cruel, era un homenaje. Francisco le dio dignidad al hombre de campo. Su Agustín Valverde no era tonto, era sabio. Tenía la sabiduría de la tierra, de los ciclos naturales, de la verdad desnuda. Se enfrentaba al caos urbano, al ruido y a la hipocresía con una lógica aplastante que desarmaba a cualquiera. Y España entera se enamoró de él. Se convirtió en el abuelo de todos. El éxito fue tan descomunal que corría el riesgo de devorar al actor. Todos querían ver al baturro, al hombre de la boina. Y él se la ponía. Rodó película tras película, repitiendo variaciones del mismo tema, pero siempre con una eficacia magistral. El turismo es un gran invento, abuelo Made in Spain, Don R.Q.R. Los títulos se sucedían y las taquillas reventaban. Se convirtió en uno de los actores mejor pagados del país, en una estrella rutilante que sin embargo seguía llevando una vida de monje austero. Porque detrás de la máscara cómica, detrás de las risotadas y los diálogos atropellados, había un hombre serio, metódico y tremendamente exigente. Francisco no dejaba nada al azar. En los rodajes era puntual como un reloj suizo y se sabía el guión de memoria, coma por coma. No soportaba la falta de profesionalidad ni la desidia. Para él, el trabajo era sagrado. Cuentan que era un hombre de costumbres fijas, que cenaba poco, que cuidaba su voz y que vivía por y para su oficio. No se dejaba deslumbrar por los focos ni por las fiestas de la farándula. Terminaba su trabajo y volvía a casa, con su consuelo. Era un hombre de empresa también. Sabía contar cada peseta y negociar cada contrato. No había llegado hasta allí para que nadie le tomara el pelo. Había pasado demasiadas penurias en su juventud como para despilfarrar ahora que la fortuna le sonreía. Pero también era generoso con los suyos, leal con los compañeros que cumplían y respetuoso con el público, que era su único juez verdadero. A medida que cumplía años, su figura se agigantaba. Ya no era solo un actor de moda, era una institución. Representaba una España que se desvanecía, la España de los valores tradicionales, de la palabra dada, de la familia unida en torno a la mesa camilla. Pero también tenía la inteligencia de adaptarse, de mostrar el choque generacional sin amargura, sino con una ironía bondadosa. En sus películas, el abuelo cascarrabias siempre terminaba aceptando que los tiempos cambian, que los nietos tienen derecho a equivocarse y que el amor es lo único que permanece inalterable. Su estilo interpretativo era único. Tenía un dominio del ritmo que no se aprendía en las escuelas. Sabía exactamente cuánto debía durar una pausa para que la carcajada estallara en el momento preciso. Usaba su cuerpo menudo como un resorte, gesticulando con una energía que desmentía su edad. Sus enfados fingidos eran antológicos. Se ponía rojo, gritaba, manoteaba y atropellaba las palabras en una catarata verbal que dejaba a sus interlocutores pasmados, pero en el fondo de sus ojos siempre brillaba una chispa de picardía, un guiño cómplice que le decía al espectador que todo era un juego. El teatro nunca lo abandonó, ni él al teatro. A pesar de la fama cinematográfica, cada año volvía a las tablas. Necesitaba el contacto directo, el calor de la sala. Hacía giras agotadoras por provincias, recorriendo España de punta a punta, llenando teatros en capitales y en pueblos.
No importaba el cansancio, ni los dolores de la vejez que empezaban a aparecer. El escenario era su medicina. Allí arriba no le dolía nada. Se transformaba. La adrenalina borraba la artritis y el cansancio. En sus últimos años, la figura de Don Paco, como ya le llamaban todos con respeto reverencial, adquirió un aura casi mística. Era el último superviviente de una estirpe de cómicos de la legua, de aquellos que se hacían el vestuario y pintaban los decorados. Veía cómo el mundo del espectáculo cambiaba, cómo llegaban nuevas tendencias, el destape, el cine político, el humor absurdo. Él seguía lo suyo, fiel a su estilo, convencido de que la risa blanca, la risa limpia que no ofende ni hiere, nunca pasaría de moda. Y tenía razón. Hubo críticos que lo tacharon de rancio, de repetitivo, de hacer un humor fácil para mentes simples. Él nunca contestó con malas palabras. Su respuesta estaba en la taquilla, en las cartas de agradecimiento que recibía por sacas, en las sonrisas de los niños que lo paraban por la calle. Sabía que su misión era hacer feliz a la gente sencilla y eso valía más que todas las críticas intelectuales del mundo. Se sentía orgulloso de ser un cómico popular, en el sentido más noble de la palabra. La muerte le rondaba, pero él la ignoraba con la misma tozudez que sus personajes. Seguía planeando temporadas, leyendo obras, buscando nuevos proyectos. No concebía la jubilación. Un actor no se jubila, se muere, solía decir. Y así fue. Hasta el último aliento estuvo pensando en el público. Fue en Madrid, en el hotel donde solía alojarse cuando estaba trabajando en la capital. Era febrero del año 1982. Hacía frío. Francisco estaba preparando una nueva obra, Guárdame el secreto, Lucas. Una comedia más para añadir a su interminable lista. Por la mañana no bajó a desayunar. El silencio en su habitación se hizo denso, pesado. Cuando entraron, lo encontraron ya sin vida. El corazón, ese motor incansable que había bombeado risas durante 8 décadas, se había parado. Se fue tranquilo, sin hacer ruido, como si no quisiera molestar, discreto en su mutis final como nunca lo había sido en escena. La noticia corrió como la pólvora. España entera sintió un escalofrío. Se había muerto el abuelo. Se había muerto el baturro. Se había muerto Don Paco. Los telediarios abrieron con su imagen, los periódicos le dedicaron portadas. Pero el verdadero homenaje estaba en la calle, en las conversaciones de los bares, en los mercados, en las oficinas. Todo el mundo tenía un recuerdo de él, una frase favorita, una escena que les había hecho llorar de risa. Su funeral fue una manifestación de duelo popular. Miles de personas salieron a despedirlo. No iban a ver a la estrella, iban a decir adiós a un familiar querido. Con él se iba una época, una forma de entender la vida y el arte. Se cerraba el telón de una era. Pero Francisco Martínez Soria no desapareció del todo. Su magia, atrapada en el celuloide, siguió operando el milagro. Años después, décadas después, sus películas se siguen emitiendo en televisión y siguen congregando a millones de espectadores. Nuevas generaciones que no habían nacido cuando él murió descubren al señor de la boina y se ríen con sus ocurrencias. Es el triunfo definitivo del talento sobre el tiempo. Porque la verdad humana que él transmitía, esa mezcla de vulnerabilidad y fortaleza, de astucia y bondad, es universal y eterna. Recordar su historia es recordar la historia de un hombre que se hizo a sí mismo a base de tesón y trabajo. Un hombre que salió de la nada y conquistó el corazón de un país entero sin renunciar a sus raíces. Nunca olvidó Tarazona, ni sus años de pobreza en Barcelona. Llevaba esa humildad como una bandera invisible. Cuando le concedieron medallas y honores, los recibía con gratitud pero con cierto azoramiento, como si pensara que no era para tanto, que él solo se limitaba a hacer su trabajo lo mejor que sabía. Su legado va más allá de las películas o las obras de teatro. Nos dejó una lección de dignidad. Nos enseñó que se puede triunfar sin pisar a nadie. Que se puede ser grande siendo pequeño y que la risa es el camino más corto entre dos personas. Su figura menuda, con los pantalones subidos hasta el pecho y los ojos muy abiertos detrás de las gafas, sigue siendo un icono de nuestra cultura popular, tan reconocible como el perfil del Quijote.
Quizás, en algún lugar, en un teatro celestial hecho de nubes y estrellas, don Paco siga actuando cada noche. Seguro que allí también cuelga el cartel de no hay billetes. Seguro que sigue discutiendo con San Pedro porque no le dejan pasar con sus gallinas o porque el alquiler de la nube le parece abusivo. Y seguro que, al final, consigue lo que quiere, porque nadie podía decirle que no a don Paco cuando se ponía R. Su vida fue una novela sin grandes dramas, una comedia costumbrista escrita con letra clara y buena ortografía. Fue un marido fiel, un padre preocupado, un trabajador incansable y un genio de la comedia. No necesitó escándalos para ser famoso, ni excentricidades para ser recordado. Le bastó con su talento y su inmensa humanidad. Al repasar su trayectoria, desde aquel niño que corría por las calles de Tarazona hasta el anciano venerado que murió en un hotel de Madrid, uno no puede evitar sentir una profunda nostalgia. Nostalgia de un tiempo más inocente, donde el humor no necesitaba ser agresivo para ser efectivo. Nostalgia de esos cines de barrio que olían a ozonopino y a pipas, donde las familias enteras compartían la oscuridad y la magia. Francisco Martínez Soria fue el arquitecto de esa magia. Construyó un puente entre el campo y la ciudad, entre la tradición y la modernidad, y nos invitó a todos a cruzarlo riendo. Su voz, con ese timbre inconfundible, sigue resonando en la memoria colectiva. Sus gestos, sus frases lapidarias, su manera de caminar, todo forma parte ya de nuestro ADN cultural. No fue un intelectual, ni pretendió serlo. Fue un cómico. Y decirlo así, con todas las letras, es el mayor elogio posible. Porque hacer llorar es fácil, basta con pelar una cebolla o dar una mala noticia. Pero hacer reír de verdad, arrancarle una carcajada a alguien que tiene problemas, que está cansado o triste, eso es un arte mayor, un don que muy pocos poseen. Y él lo tenía a raudales. Su teatro, el Thalía, ya no existe como tal, derribado por la piqueta del progreso malentendido. Pero los cimientos que él puso, los cimientos del amor por la comedia bien hecha, siguen intactos. Muchos actores actuales beben de su fuente, aunque a veces no lo reconozcan. Su influencia es subterránea pero constante. Está en cada actor que decide que el público es lo primero, en cada guionista que busca la frase perfecta, en cada director que entiende que el ritmo es la clave de todo. La historia de Francisco es la historia de un triunfo tranquilo. No fue un meteorito que brilló y se apagó, fue una estrella fija que alumbró durante décadas y cuya luz nos sigue llegando aunque el astro ya no esté. Es la demostración de que la constancia y el respeto por el oficio tienen premio. En un mundo obsesionado con la fama rápida y efímera, su ejemplo brilla con una pureza extraña y reconfortante. Imaginamos ahora ese camerino vacío, con el espejo rodeado de bombillas apagadas, el maquillaje cerrado y la percha con la chaqueta de pana solitaria. Pero no es una imagen triste. Es la imagen del deber cumplido. Don Paco salió a escena, hizo su papel, nos hizo felices y cuando cayó el telón se marchó discretamente. No pidió bises, aunque se los hubiéramos dado todos. Nos dejó con ganas de más y ese es el secreto de los grandes artistas. Así transcurrió la vida de aquel niño de Tarazona que soñaba con ser actor y que terminó siendo el abuelo de España. Una vida llena de trabajo, de risas y de aplausos. Una vida que merece ser contada y recordada, no como una pieza de museo, sino como algo vivo que sigue latiendo cada vez que alguien, en cualquier rincón del mundo, se sienta delante de una pantalla y se ríe viendo a un señor bajito que se pelea con un semáforo o que intenta entender por qué los jóvenes bailan de esa manera tan rara. Francisco Martínez Soria, presente y eterno. Su nombre está escrito con letras de oro en el libro de la historia del espectáculo, pero sobre todo está escrito con letras de cariño en el corazón de la gente. Y ese es el único escenario que verdaderamente importa, el de la memoria y el afecto. Allí, en ese teatro interior que todos llevamos dentro, don Paco sigue saliendo a saludar cada día, con su sonrisa pícara y su mirada bondadosa, recordándonos que la vida, a pesar de todo, hay que tomársela con humor. Y mientras nos sigamos riendo con él, nunca se habrá ido del todo. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.